sexto año. En la segunda parte de esta clase vamos a conocer la definición de función continua en x igual c y las condiciones que deben cumplirse para que una función sea continua. En realidad son lo mismo. Fíjense que acá me dice función discontinua en x igual c. ¿Por qué me dice esto? Porque como nosotros vimos en los gráficos, la función se analiza y siempre se pone el punto en un valor en particular. Es decir, cuando es discontinua, no es discontinua para todos los números reales, es discontinua para un valor particular de su dominio, es decir, un valor particular de x. Entonces lo que uno suele hacer es estudiar qué pasa en un valor en particular. Bien. Para que una función sea continua, justamente, esa función debe cumplir varias condiciones. Estas condiciones que debe cumplir una función para ser continua son 3. Y las tenemos aquí escritas. Veamos la primera. La primera condición me dice que para que una función sea continua en un valor de x, debe existir la función en ese valor. En símbolos se escribe así: debe existir la función reemplazada en c. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy analizando si una función es continua en el valor, suponele, x igual 1, yo tengo que ir y poder reemplazar a la función en el valor 1 y me va a dar un valor particular. ¿Sí? Entonces recuerden que a veces no se podía hacer esto, porque a veces el dominio no eran todos los reales y habían valores que no se podían reemplazar en la función. ¿Sí? Entonces, para que una función sea continua en un valor de x, ese valor lo tengo que poder reemplazar en la función y hacer la cuenta. Segunda condición que se debe cumplir, que debe existir el límite de la función cuando x tiende a ese valor de c. En símbolos debe existir el límite con x tendiendo a c de la función. Por ejemplo, si yo tenía una función, no nos importa la fórmula por ahora, y estaba analizando la continuidad de esa función para el valor x igual 1, yo tengo que poder calcular el límite con x tendiendo a 1 de la función y ese límite me tiene que dar un valor finito, ¿sí? O sea, no me puede dar infinito, me tiene que dar 1, 2, 3, menos 5, menos 4, menos 20, llamémoslo k, ¿sí? Bien, y por último, la última condición que se debe cumplir para poder terminar de verificar que una función es continua en un punto en particular que llamamos c, me dice, el valor obtenido en 1, o sea, en la condición 1, debe coincidir con el valor obtenido en la condición 2. En símbolos, la función reemplazada en c tiene que ser igual al límite con x tendiendo a c de la función. Si nosotros vamos al ejemplo que estábamos viendo y nosotros habíamos dicho, bueno, suponele que vos estás analizando qué pasa con la función en el valor 1 y vos reemplazaste en la fórmula de la función por 1 y inventemos, te dio 5. Y luego calculaste el límite con x tendiendo a 1 de la función y también te dio 5. Entonces, como la función en el valor te dio lo mismo que el límite, se está cumpliendo la condición 3. Entonces vas a poder decir que la función es continua en x igual 1. Ahora, si no te hubiera dado igual, por ejemplo, cuando reemplazaste la función en 1 te dio 5 y cuando calculaste el límite te dio menos 3, ahí la función no es continua en x igual 1. ¿Por qué? Y porque la función en 1 te dio diferente a su límite con x tendiendo a 1. Entonces, en ese caso, dirías que la función no es continua en x igual 1. A continuación, vamos a tomar fórmulas de funciones y vamos a analizar su continuidad y luego vamos a graficarlas. Una opción, obviamente, sería graficar directamente y a partir del gráfico poder establecer si esa función es continua o no, porque nosotros ya sabemos hacer eso a partir del gráfico. Ahora bien, primero y principal, no todas las funciones son tan fáciles de graficar. Nosotros, o yo en este caso particular, les voy a dar funciones que puedan analizar y graficar todas, ¿sí? Pero a veces me pueden pedir que
diga en qué puntos la función es continua o discontinua de manera analítica. ¿Y qué quiere decir de manera analítica? Que yo pueda ver si esa función cumple esas tres condiciones de las que hablamos recién. Entonces lo que tendría que hacer sería lo siguiente. La consigna entonces sería analizar de forma analítica la continuidad de la siguiente función y luego graficarla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden elegir graficar primero si quieren, pero bueno, vamos a analizarla y después hacemos el gráfico para ver si coincide lo que obtuvimos a partir del análisis con ese gráfico. Les quiero aclarar, este ejemplo o esta función es la función que yo hice como primer ejemplo en el video anterior, en la clase anterior. La tomé a propósito porque nosotros ya vimos cómo graficarla, entonces no tenemos que perder tiempo en hacer toda esa parte del gráfico. Entonces si ustedes buscan en la clase anterior, esta función la graficamos, analizamos todos sus puntos, digamos. Bien, entonces tenemos una función. Siempre primero tengo que hallar el dominio de la función, muy importante. Y cuando nosotros tenemos una función racional, que eran aquellas funciones muy importantes que habíamos visto este año, dijimos que el problema iba a estar en el denominador, porque si el denominador daba 0, esa cuenta yo no la podía hacer porque no podía dividir por 0. Habíamos llegado a la conclusión, en la clase anterior, que el dominio de esta función eran todos los reales menos el 3. No podía incluir el 3 en el dominio porque si yo colocaba 3 en el denominador me quedaba 3 menos 3, 0 y no se puede dividir por 0. Ahora bien, vamos a pensar en la primera condición de discontinuidad. Cuando sucede esto, cuando yo tengo una función y en el dominio hay un valor, o pueden ser más de un valor, recuerden, que yo no puedo incluir en el dominio, automáticamente voy a analizar la continuidad para ese valor. Entonces, como en ese valor tengo problemas, voy a decir, analizo la continuidad para x igual 3. Porque es ahí donde tengo los problemas y es en ese valor donde se me podrían presentar inconvenientes. Y es más, siempre que yo tenga una función y haya un valor que yo tenga que quitar del dominio, esa función no va a ser continua en ese valor. O sea, yo ya sé que la función no va a ser continua en 3, porque hay problemas en 3. Ahora, ¿qué condición es la que no cumple esa función? Porque yo ya sé que no es continua en 3. Pero me podría decir, bueno, decime qué condición es la que no cumple. Porque a veces la definición de continuidad está dada por 3 condiciones que debe cumplir una función. A veces no es que no cumple las 3 condiciones, no cumple solo una, las otras sí las cumple, qué sé yo. Entonces, vamos a analizar, lo que me pueden pedir es, bueno, analizar qué condiciones cumple. Vamos a analizar la condición 1. La condición 1 me decía que tenía que existir la función reemplazada en 3. ¿No? O sea, la función en C. En este caso mi C es 3 porque estoy analizando la continuidad en 3. Bien, entonces yo voy a reemplazar a la función en 3. Pero ¿qué pasa? Yo había dicho que no pertenecía al dominio, o sea que en realidad no la puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque sucede esto, si la reemplazo me queda 2 por 3 más 1 sobre 3 menos 3. O sea que me queda 7 sobre 0. Y esa cuenta no la puedo hacer, porque acá no estoy calculando un límite, ¿eh? Ojo con poner infinito ahí. Acá estoy haciendo una cuenta, y esa cuenta no la puedo hacer. Entonces, directamente, yo lo que podría hacer, como sé que no puedo hacer esa cuenta, porque yo ya dije que el dominio eran todos los reales menos el 3, directamente en la primera condición puedo escribir lo siguiente. No existe f en 3. Si lo quieren escribir en símbolos, lo pueden escribir de esta manera. No existe, es una E dada vuelta y tachada, la función en 3. Si no existe la función en 3, ¿cumple o no cumple con la condición? No cumple. Entonces vamos a decir f de x no cumple condición 1. O sea, ya no es continua, eso ya lo sabemos, ¿eh? Que no es continua, ya lo sabemos. No cumple condición 1. Bien, pero vamos a analizar las condiciones, a ver qué sucede.
Vamos a ir con la condición 2. La condición 2 me hablaba del límite, es decir, yo tenía que hacer el límite con x tendiendo a 3, porque 3 es el valor que estoy analizando, es el valor que no pertenece al dominio, de la función. Y la función es 2x más 1 sobre x menos 3. Bueno, primero para calcular el límite reemplazábamos, porque quizá no era indeterminado. De esta manera hago 2 por 3 más 1 sobre 3 menos 3. Entonces me queda 7 sobre 0. Y esto, como estoy en un límite, es algo que tiende a 0. En realidad no es 0. Recuerden la diferencia que hay con la primera condición. En la primera condición yo estaba reemplazando la función por 3. Por eso no existía esa cuenta. Ahora yo tengo un número sobre algo que tiende a 0. Y esto en el límite me daba infinito. Ahora, la segunda condición me decía que tenía que existir el límite con x tendiendo a 3. Y me tenía que dar un número, un k. 3, 2, 1, menos 20. Y acá no me dio un número, me dio infinito. Entonces, vamos a decir que no existe el límite con x tendiendo a 3 de f de x, pues me da infinito, no es un número. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que f de x no cumple la condición 2. Tampoco cumple la condición 2. Y la tercera condición, digamos, no tiene mucho sentido, plantearla, porque la tercera condición me decía que el valor que me daba como resultado en 1 tenía que ser igual al valor que me daba como resultado en 2. Y bueno, acá no me dieron valores, porque en 1 no existía y en 2 tampoco. Entonces lo que podemos poner directamente es 3 no cumple la condición 3. Directamente, sin aclarar mucho. Al no cumplir la 1, obviamente, con que ya no se cumpliera una condición, porque a veces pasa que se cumple una condición y las otras dos no, pero sí o sí se tienen que cumplir las 3 condiciones. Con que ya no se cumpla una condición, ya la función no es continua. Entonces, en este caso, siempre como conclusión, tenemos que poner f de x es discontinua en x igual 3. Lo importante es que ustedes puedan detectar el valor donde tienen que analizar la continuidad. A veces son más de uno, ¿sí? Entonces yo acá supe que tuve que analizar qué pasaba en 3, porque 3 es el valor que yo quitaba del dominio, es el valor que tenía problemas. Siempre que sea el valor que quite del dominio, la función no va a ser continua ahí, ¿eh? Lo que podemos hacer es analizar qué condiciones se cumplen y qué condiciones no se cumplen. Si me piden graficar esta función, nosotros acá tenemos el gráfico que hicimos en la clase anterior de esta función. Nos había dado así, algo así, era una función homográfica. Y efectivamente, fíjense que el problema está en 3, porque 3 es una asíntota. Entonces, si ustedes les piden graficar esta función, lo que tendrían que hacer es, como hicimos en la clase anterior, hallar la asíntota vertical, que en este caso es x igual 3, hallar la asíntota horizontal, recuerden que todo esto se hallaba con los límites, que en este caso es y igual 2, que lo vemos en el gráfico y lo hallamos la clase anterior, vuelvo a repetir. Y luego la clase anterior lo que habíamos hecho era hallar las raíces, el corte con el eje Y, nos armamos una tablita para hallar algunos valores. Bueno, tendrían que hacer todo eso nuevamente para poder obtener el gráfico, en el caso que me pidan graficar, y poder verificar mediante el gráfico que efectivamente esta función no es continua en x igual 3, y además podernos dar cuenta qué tipo de discontinuidad tiene. Viendo gráficamente esto, decimos que tiene una discontinuidad, y ustedes ya se habrán dado cuenta, esencial. Entonces, analizar o estudiar de manera analítica la continuidad de una función significa hacer esto: establecer las 3 condiciones, decir cuál no se cumple, cuál sí, y poder determinar y poder darse cuenta que si ya hay un valor que quito del dominio, yo ya sé que la función no va a ser continua, de ahí no tengo dudas. Lo que me interesa es analizar qué pasa con cada condición. Y luego, cuando tengo que graficar, recordar que para graficar
tengo que hallar asíntotas si la tuviera vertical, asíntotas horizontales si las tuviera, y luego puedo armarme una tablita o las raíces. Cualquier cosa, repaso sobre la clase anterior. Ejemplo número 2, y también coincide con la función número 2 que graficamos en la clase anterior. También una función racional, f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Entonces, lo que hacemos primero que todo siempre es analizar el dominio de la función. El dominio de esta función racional, habíamos dicho que eran todos los reales menos el menos 2. ¿Por qué? Porque si yo ponía menos 2 acá en el denominador y hacía la cuenta, menos 2 más 2 es igual a 0 y no se puede dividir por 0. Tengo problemas en menos 2, es decir, la función no es continua en menos 2. Porque tengo problemas ahí, no puedo usar el menos 2. Entonces yo ya eso lo establezco, la función no es continua en menos 2. Tengo que estudiar analíticamente qué pasa con cada una de las condiciones de continuidad. ¿Con cuál hay problema? ¿No cumple las 3? ¿No cumple solo 2? ¿Cómo es? Entonces vamos a comenzar a analizar esas condiciones como hicimos en el caso anterior. Condición 1, ya sabemos que no se cumple, porque si yo estoy diciendo que el dominio son todos los reales menos el menos 2, no puedo reemplazar el menos 2. Entonces directamente, como en el caso anterior, vamos a poner que no existe la función en menos 2. De esta manera, podemos establecer que f de x no cumple la condición 1 de continuidad. Por lo tanto, al no cumplir una condición ya no es continua, ¿no? La condición 1. Pero bueno, recuerden que estamos analizando qué condiciones cumple y cuáles no. Bien, no cumple la condición 1. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con la condición 2. En la condición 2 tenía que calcular el límite con x tendiendo a el valor menos 2, que acá no lo puse, pero es conveniente ponerlo. Analizo continuidad, o puedo poner así, analizo para x igual menos 2. Recuerden que analizo para menos 2 porque es el valor que quité del dominio, ¿sí? ¿Qué pasa con x igual menos 2? Bien, entonces la segunda condición me dice, bueno, como estás analizando para x igual menos 2, calcula el límite con x tendiendo a menos 2 de la función, ¿sí? Y la función era x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Comenzábamos reemplazando para ver qué pasaba, entonces ese menos 2 lo colocamos cada vez que me aparece x. Me quedaría menos 2 al cuadrado menos 4 sobre menos 2 más 2. En el numerador me da 0 porque menos 2 al cuadrado es 4 positivo por ser un exponente par, y en el denominador me da 0. Es una indeterminación, por lo tanto no puedo decir nada, ¿sí? Tengo que salvar la indeterminación. En los casos de indeterminación 0 sobre 0 de cociente de polinomios, lo que tenía que hacer era factoriar. En este caso, puedo factoriar el numerador por diferencia de cuadrados, ¿sí? Si hay dudas con ese caso, ver videos anteriores que se ha hecho y se ha explicado cómo lo hacemos. Entonces, si factoreo por diferencia de cuadrados, me queda x más 2 por x menos 2. Y en el denominador me queda x más 2. Simplifico los x más 2 y de esta manera me queda el límite con x tendiendo a menos 2 de x menos 2. Una vez que simplifiqué, lo que hago es volver a reemplazar por el menos 2 en la x para ver qué me da, ¿sí? Y me da menos 2, que es igual a menos 4. Fíjense que en este caso el límite existe. No es como en el caso anterior que me dio infinito, que no existía porque me tenía que dar un número. En este caso me dio menos 4. Entonces la condición 2 sí la cumple. Por más que yo ya sé que no es continua, porque la 1 ya no la cumplió. Entonces, yo voy a poner como conclusión que efectivamente existe. Perdón, no lo voy a tachar, porque existe. Si la tachaba es no existe. Existe el límite con x tendiendo a menos 2 de f de x, y este límite es igual a menos 4. O sea, existe. La condición 2 la cumple. Entonces vamos a decir que f de x cumple la condición 2.
Recuerden que igual se tenían que cumplir las 3 condiciones. Por último, tendría que analizar qué sucede con la condición 3. Pero bueno, recuerden que la condición 3 lo que tenía que suceder es que lo obtenido en 1 tenía que coincidir con lo obtenido en 2. Y en el punto 1 yo no obtuve nada porque no existe la función en menos 2. ¿Sí? Entonces no va a cumplir la condición 3. Entonces de esta manera directamente ponemos no cumple condición 3. O f de x no cumple condición 3. Con esto basta, ¿sí? F de x no cumple condición 3. Y recuerden poner que no es continua en x igual menos 2. En este caso, recuerden que estábamos analizando en menos 2. Lo pueden poner de entrada ya, porque ya al ser un valor que quitan del dominio, ya pueden afirmar que no es continua. Y si no, a lo último, como conclusión, entonces ponen que f de x es discontinua, o no es continua, que es lo mismo, es discontinua en x igual menos 2 en este caso. Si yo quisiera graficar, el gráfico me quedaría así. Una recta con un agujerito en menos 2, porque justamente la función no era continua en menos 2. Fíjense que acá no tengo asíntota, pero sí tengo un agujerito, ¿sí? Entonces, si yo quisiera a partir de este gráfico clasificar a la función, voy a decir que esta función no es continua en x igual menos 2, pero la discontinuidad es evitable, ¿sí? Evitable cuando era con un agujerito. Después, cuando tenía asíntota o tenía un salto, decíamos que era esencial. Siempre la clasificación la vamos a hacer, si nos la piden, a partir de mirar el gráfico. Aunque también podríamos analizar en qué condición se debe fallar para poder establecer esa clasificación. Pero bueno, por ahora lo vamos a clasificar de esta manera, mirando el gráfico. En el ejemplo 2 de la clase anterior, yo les había dicho que era la misma función, es casi la misma. La diferencia es que acá en el denominador decía x menos 2, pero básicamente el gráfico se hace de la misma manera, o para realizarlo lo pienso de la misma manera. Nos queda una línea recta con un agujerito en menos 2. Y en el otro ejemplo nos había quedado una línea recta con un agujerito en 2.